Realmente, señores, esto se trata de el Armagedón, los últimos días para el castrismo, porque además de todas las pandemias, 9 epidemias en total contadas por un funcionario del gobierno. Cuando te habla, por supuesto, de 9 epidemias que están en simultáneo, pudieran tratarse de 15 o 25. Ya sabemos que ellos, por lo general, en cuanto a las cifras y todo esto, son bastante mentirosos en este sentido y por supuesto que siempre ocultan la información. Hay mucho, pero mucho en juego para nuestra isla de Cuba y de hecho buena parte del Caribe. Tenemos a la vista un huracán de una categoría nunca antes vista, o sea, ahora mismo está en 5. Si este huracán siguiera avanzando, ¿de qué forma llegaría a Cuba? ¿Qué pudiera pasar? Yo no sé qué pacto con el diablo, qué maleficio, qué es lo que ha pasado, pero fíjense que justamente este huracán va a pasar por Cuba el 28 de octubre, cuando va a tener lugar en Naciones Unidas la votación sobre el embargo. Por lo tanto, esto es algo como que estaban esperando los castristas, como que se los han regalado, porque mañana se van a aparecer allá llorando, que mira, que el embargo, que el férreo bloqueo de los americanos, que nos tiene asfixiados, y mira ahora con las pandemias, con todo esto, y además de eso, con una tragedia natural. Entonces, por supuesto que ahora van a empezar los llamados de asistencia desde dentro de Cuba. El gobierno va a empezar a pedir todo tipo de apoyo, pero ojo, como siempre, para manejarlo única y exclusivamente ellos. O sea, ellos se han negado reiteradamente a que entren cuerpos de paz, a que entren grupos especializados, incluso enviados por la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud también, con esto de las epidemias. Se han negado a que entre personal profesional con apoyo de medicinas, incluso de alimentos, para solventar un poco esta crisis de tantas epidemias que están circulando en simultáneo. Pero les digo más, ahora viene el robo, ahora viene todo tipo de cosas, los productos que se les dona a un país pasando por un huracán terrible, el régimen castrista siempre que hace, aprovecha y los vende en dólares, hasta lucrar con el dolor ajeno. O sea, ellos no tienen más mínimo escrúpulo en seguirle robando y seguir esquimando más y más al pueblo cubano. Todo hace prever que esto va a ser bastante, pero bastante malo para nuestra isla. Y muchos cubanos que llevan décadas en los albergues esperando a que en algún momento les den la posibilidad de conseguirlo una casa, señores, van a seguir hacinándose ahí y se van a sumar miles y miles más de damnificados. Ya sabemos cómo funciona la dictadura. Ahora, al menos este huracán, señores, según pronostica el Centro Nacional de Huracanes, puede estar hasta 12 horas atravesando la isla, porque como hemos visto en el parte meteorológico, está avanzando muy lento, lo cual es devastador, apenas a 6 kilómetros por hora. Ojo, 12 horas sobre Cuba. Esto puede realmente ser devastador, o sea, puede traer lo que hemos hablado, un Armagedón directamente para la isla. O sea, se ha mezclado todo, señores, las pandemias, falta de electricidad, falta de agua. Ahora vamos a ver cuántas líneas más eléctricas van a ser afectadas, cuántos abastecimientos de agua van a ser contaminados y en fin, señores, la tragedia del pueblo cubano no tiene para cuándo acabar, a no ser que el cubano decida que ya se acabó y que no quieren a ese régimen inoperante y ladrón que siga subyugándolo día a día. De hecho, fíjense, la Defensa Civil ya acaba de establecer la fase de alerta ciclónica para las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, mientras que Ciego de Ávila y Santi Espíritu permanecen todavía en fase informativa. El Centro Nacional de Huracanes, por su parte, advirtió que Melissa se intensificó muchísimo durante las últimas horas y prevé fuertes vientos con deslizamientos, señores, deslizamientos, agua, montañas, etcétera, etcétera, catastróficos para Jamaica, Haití y Cuba. Ahora, de hecho, podemos ver lo que ha pasado con Haití y República Dominicana un poco como ejemplo, señores, de lo que puede esperar nuestro archipiélago. Vamos a verlo un momentico
y lo compartimos con ustedes de inmediato. El viento golpeó la costa haitiana. La tormenta Melissa, que se ha convertido en huracán, llegó con fuerza con ráfagas de hasta 120 km por hora. Aquí, en el suroeste de la isla, las calles están inundadas. Algunos ya lo han perdido todo. Ojo, y eso era con la mitad de la intensidad que tiene ahora. O sea que esto todavía puede ser peor para el pueblo cubano, mucho peor a lo que ha pasado una parte de Haití y de República Dominicana. Y eso es, señores, en Dominicana, que la gente tiene plena libertad para reconstruir, no tiene ningún tipo de restricciones. Recuerden que ahora viene una fase que a los castristas les gusta muchísimo, que es la fase de reconcentrar a todas estas personas. O sea, hacer movilizaciones masivas, cargar con ellos, les lo quieran o no. O sea, en Cuba, a diferencia de otros países, la defensa civil es completamente militar. Y pasa algo, señores. Cuando vienen por ti, no te puedes negar sencillamente porque vas a prisión. Santiago de Cuba, en este caso, está viviendo horas terribles de pura angustia porque no han cesado los apagones, escasez de alimentos, falta de medicina y la gente está tratando de prepararse como puede. De hecho, Santiago de Cuba podría recibir el golpe más violento y el pueblo se está preparando, pero tienen mucho miedo porque saben que están desprotegidos. Si en condiciones normales la vida en Cuba es un caos, imagínense después y durante un huracán. O sea, va a ser realmente una tragedia. El pueblo cubano ya ha vivido esto, no es como otros países, por ejemplo, Colombia y países de Sudamérica que prácticamente no han sufrido un huracán directamente y lo vienen a experimentar cuando vienen a los Estados Unidos. Pero para el pueblo cubano, señores, esto no es la primera vez. Yo mismo viví 25 años en Cuba y recuerdo, no sé, infinidad de huracanes y casi todo el mundo trata de prepararse. Pero ojo, vamos a ver cómo lo hace el cubano de a pie, señores, el cubano promedio. De hecho, miren aquí, jóvenes santiagueros lo que están haciendo para proteger sus viviendas. Fíjense esto. Ante el inminente impacto del huracán Melissa, jóvenes de varios barrios de Santiago de Cuba trabajan contra el reloj, reforzando los techos de su vivienda con bolsas de arena, piedras y cabillas improvisadas. Y esto, señores, realmente es incluso peor, porque ustedes se imaginan cuando empiecen a soplar los vientos y las lluvias, ¿qué va a pasar con estas cabillas sueltas? ¿Qué va a pasar con la arena y con las piedras? Van a convertirse en proyectiles y van a herir a muchísima gente. Pero realmente lo único que tienen, señores, para protegerse es esto que pueden hacer, conseguir un poco de arena, de piedra, algo que de hecho va a ser inútil ante un huracán. Pero es lo que hay, señores. Y en medio de la tragedia, esperando un huracán con una intensidad como pocas veces se ha visto antes en Cuba, señores, explota la principal conductora de agua que abastece agua Nabacoa. O sea que La Habana también está bien afectada, señores, y todavía no ha llegado el huracán. Vamos a ver. Conductora de agua que abastece el servicio de Agua Nabacoa hace aproximadamente unos 15-20 minutos. Todo aquí en el mismo puente, El Jorobado, que se llama. Esto está en el reparto Ricabal, a un lateral de la Delegación Municipal de la Agricultura. Vean ustedes la altura que alcanza la presión de agua hacia arriba. Explosión de conductora. O sea que en medio de esto, señores, tenemos un gran problema. Tenemos la escasez de agua, conductoras que están explotando, que están reventando productos. Ya sabemos de qué. Falta de mantenimiento y todo tipo de desgracia. Ahora, los ciudadanos desesperados en este caso están diciendo, mediante las redes sociales, ¿cómo vamos a guardar agua si no la ponen? De hecho, el centro lleva más de un mes sin servicio, ni siquiera han traído la canasta básica, según dicen. No tenemos agua, moriremos de sed, reflejando el total abandono del régimen. Pero además, señores, Melissa todavía no ha llegado y ya tiene su primera víctima mortal dentro de Cuba. Se trata del ciudadano Luis Pérez Rodríguez, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la desembocadura del río Sagua, en Holguín, este sábado, mientras continúa la búsqueda de Antonio Angulo Caballero, de 74 años, y ambos son víctimas de las crecidas por las lluvias. Y ojo, todavía el huracán no toca a Cuba.
apenas está en el eje y en la trayectoria. Así que imagínense lo que le podría pasar al resto de los cubanos, principalmente en la zona oriental. Fíjense que de hecho, ¿quién toma medidas de inmediato sobre esto, señores? Los americanos de la base naval de Guantánamo, que de inmediato comienzan a replegarse y a protegerse. Y fíjense, no tiene nada que ver, por supuesto, las condiciones de la base naval de Guantánamo con las del resto de Cuba. Aquello ya sabemos que es Estados Unidos. Fíjense, más de 1000 personas, incluidas familias de militares y contratistas extranjeros, serán alojados temporalmente en Florida mientras avanza este fenómeno meteorológico. O sea que los americanos se están preparando porque realmente viene algo bien fuerte. Ahora, ¿qué dice Díaz-Canel, el puesto a dedo, en un Consejo de Defensa Nacional que tuvo lugar ayer domingo? Bueno, por supuesto, dice que el ciclón va a dejar sentir los efectos más devastadores de madrugada, lo cual es todavía peor, y pide evacuar a todas las personas que estén debajo de las presas. Ustedes saben que hay montañas, que hay lomas, no sé qué, y ahí precisamente se construyen las presas, y en los bordes, en las derivaciones e incluso abajo es donde precisamente hay bastantes pueblos que se han construido, señores. Y por supuesto, el desborde de una presa de esta implicaría una masacre, la muerte masiva de infinidad de cubanos. Y refirió que se trabaja con rigor y disciplina y hay que proteger a 258.573 personas. Se puso énfasis sobre todo en Guamá, que recientemente fue impactada por la tormenta Imelda. Se vigilan los embalses, y esto es lo más peligroso, las presas, Protesta de Baraguá y Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué pasaría si viene el huracán y estas presas se repletan de agua, señores? No solo se inundaría, sino que desaparecerían pueblos enteros. Dios quiera y esto no ocurra, pero sí tenemos que alertar sobre lo que está pasando, así el régimen no lo diga. Es importante que, si bien no cunda el pánico dentro de Cuba, los cubanos estén preparados, señores, para lo peor. De hecho, ya están evacuando Guantánamo. De nuevo, recuerden que esta evacuación no es voluntaria, no ofrece ningún tipo de comodidad, ni mucho menos, pero creo que en estos momentos, señores, es necesario por lo menos ponerse en manos de los castristas, porque no tienes a dónde ir. Por lo menos aquí te pueden refugiar en una escuela, en una construcción un poquito más sólida, y por lo menos salvar la vida. Ahora, ¿qué es lo más preocupante acá? Precisamente que la dictadura cubana, como siempre, le echa la culpa al pueblo. O sea, no es el Estado, no es una dictadura que controla todos los medios de producción y todos los recursos del país. No. Escuchen esto. El régimen pasa directamente la responsabilidad al pueblo y llama la sabiduría del pueblo como si esto sustituyera la gestión gubernamental, los recursos adecuados, y por supuesto se promete que Santiago de Cuba quedará más bello, higiénico y disciplinado después del desastre. Fíjense qué cara más dura, señores. Esto de verdad es una locura. En momentos como este, pasarle la responsabilidad al pueblo que está aterrado. Pues, y en medio de esto, vamos a ver las declaraciones de este personaje, de Beatriz Johnson, que le pasa la responsabilidad al pueblo cubano. Vamos a ver. Santiagueros, sabemos lo que significa la palabra huracán. Hace 13 años con Sandy aprendimos cuánto puede doler la pérdida, pero también cuánto puede resistir un pueblo cuando se organiza, se escucha y actúa unido. Hoy el huracán Melissa se acerca, trayendo abundantes lluvias, intensos vientos y altos riesgos de inundaciones. Desde hace días trabajamos de manera coordinada. Se protegen los recursos esenciales y se trasladan las personas que viven en zonas vulnerables hacia lugares seguros. Les pedimos que cumplan las orientaciones de la defensa civil. No esperen el último momento. Cada minuto cuenta cuando se trata de proteger la vida. La solidaridad es hoy nuestra mayor fuerza. Nadie debe quedarse solo. Siempre ayuda. Ayuda a un vecino, a un anciano, a una familia que necesite apoyo. Cuidemos a los niños, a las embarazadas, a los mayores. Esa es nuestra fortaleza. Anticiparnos, protegernos y cuidar la vida. Fíjense cómo esta mujer
dice que la gente tiene que ayudarse entre sí. O sea, en ningún momento dice, nosotros vamos a apoyar, nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a proteger. Pueden contar con el Estado cubano. Ya si el gobierno cubano es tan bueno, tan paternalista, ¿por qué no están ofreciendo su ayuda? No. Están dejando en manos del pueblo que ayude a los demás. Esto es una cosa increíble, señores. O sea, es el colmo de descaro que cuando tú controlas todos los recursos no tengas ni la más mínima intención de ayudar para nada, señores. De verdad que es una falta de respeto tremendo hacia el pueblo cubano, sobre todo en estos momentos que todo el mundo está desesperado, muy preocupado. Solamente se habla, como bien nos dice Barbie Fee, de resistir, la resistencia creativa. Apóyense entre ustedes porque con nosotros no pueden contar. Vamos a seguir viendo eso. Improvisemos. No subestimemos la fuerza del viento ni la del agua. Confío profundamente en la sabiduría de nuestro pueblo. Lo que hagamos bien hoy, lo recordaremos mañana con orgullo. Melissa pasará. Nosotros seguiremos aquí, juntos, cuidándonos, como la fuerza que sostiene a Santiago, y que lo haremos mucho más bello, higiénico, ordenado y disciplinado. O sea, que después del huracán Santiago va a ser mucho más bonito, higiénico, ordenado. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando esta castrista, señores? Eso es una falta de respeto. O sea, tienes que esperar a que pase un huracán, que pase una verdadera tragedia, para entonces organizar, ordenar, embellecer, lo cual sabemos que no va a pasar, lo cual sabemos que es otra mentira más. Pero ellos ya se están afilando las garras con el cuento de que no, que necesitamos muchas donaciones, no, pero ojo, nadie puede tocar. Las únicas personas que van a repartir esto van a ser ellos. O sea, nadie más se puede meter con ningún tipo de donaciones porque ellos los van a controlar todo. De hecho, fíjense lo que dice el primer secretario del partido de Guantánamo. Ojo, cuando digo partido, por supuesto, Partido Comunista, el único que hay, el único que ha existido durante 66 años. Escuchen esto. Dice el secretario del partido de Guantánamo que hay que crear un movimiento popular para asegurar techos, puertas y ventanas ante Melissa. O sea, que la gente tiene que pensarse a sí mismo como si fueran una tribu indígena donde no hay un Estado, donde no hay un gobierno, donde no hay nadie que te apoye, y entre ellos mismos crear lo que ellos llaman una fuerza popular. Sigue diciendo, agárrese quien pueda, y quien pueda ayudar, que ayude, y bueno, y si no, fue responsabilidad de ustedes que no fueron lo suficientemente solidarios. Fíjense hasta qué punto llega el descaro. Miren esto, escuchen esto. Hay que poner de moda la solidaridad como principal estrategia para reducir las afectaciones del huracán Melissa. O sea, si el pueblo no se ayuda a sí mismo, si una persona joven no ayuda a un ancianito, a un niño, si no se proveen de alojamiento entre ellos y se apoyan, están perdidos porque no pueden esperar nada de la dictadura castrista. Lo están diciendo bien, pero bien clarito. Y miren esta joyita que hice después. Priorizar la higienización y servicios médicos antes, durante y después del evento meteorológico. Pero ¿qué servicios médicos? Si Cuba está en un caos, Cuba está viviendo más de 9 epidemias, según dicen ustedes mismos, y no tienen recursos y la gente está muriendo por miles. Entre todo por desatención, falta de medicinas, falta de médicos, porque ustedes los exportan a todos para sacarle dinero y los pobres tienen que sobrevivir. Entonces, todo el mundo busca irse para las misiones y hoy por hoy hay un déficit de médicos tremendo, propiciado precisamente porque el gobierno cubano los usa como mercancía, la esclavitud esta de las batas blancas. ¿Por qué no tienen medicina? ¿Por qué los hospitales no están debidamente resguardados, asegurados con todo lo que se necesita? Porque lo han invertido en hoteles, lo han invertido en robárselo, lo han invertido en bancos del exterior para quedarse con todo y seguir esquimando a la pobre Cuba. O sea, esa es la razón. Cuando vemos el nivel de inversiones de los últimos años en todos los hoteles estos para el turismo, con un turismo, señores, que no va a llegar, porque cada día van menos a Cuba, están lavando el dinero a diestra y siniestra, con la esperanza de que en algún momento desaparezca el embargo o regresen los turistas, y en ese caso, señores, ya tienen la infraestructura. Miren, de hecho, cómo
esperan en algunos lugares protegerse ante el huracán Melissa? Ya para esto, ya con esto terminamos este tema, pero es importante poder tenerlo, señores. Un momentico. La gente, señores, precisamente ante la tremenda desesperanza y la falta de confianza en el pueblo, ¿en qué se basan? Están colocando cintas para proteger un parque solar en Holguín. Cuando hablamos de cinta, vamos a decirle para que ustedes vean qué está haciendo la empresa eléctrica. O sea, si ese es el gobierno, de verdad que hay que horrorizarse. Miren esto. La empresa eléctrica mostró paneles asegurados, o sea, los famosos paneles solares en los cuales se han gastado miles de millones de dólares. Paneles asegurados con cintas para hacer frente al ciclón y desató una ola de burlas en las redes sociales. Miren con qué lo están asegurando, señores, con unas cinticas. Supuestamente con esto van a proteger a los paneles solares. Ahora imagínense qué tienen para la población. Si estos paneles solares se suponen que son la prioridad para la tiranía, que son la salvación del déficit de electricidad que tienen. Imagínense qué le pueden aportar a la población. Cómo la población está protegiendo sus casas con lo que hemos visto, señores. Usando lamentablemente tierra, piedra, un poquito de arena que consiguen por aquí y así van más o menos.